Cada mañana, desde las 7, te proponemos la buena costumbre de entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades. Fíjate que ayer estábamos revisando las publicaciones periodísticas, los sitios internacionales y nos encontramos con una estadística de la inflación en los países latinoamericanos. Y nos encontramos que Chile está dentro de los 4 países que tienen más inflación en el Claro, y continente. que solo es superado por Cuba, Venezuela y Argentina. Venezuela y Argentina. Y Porque más atrasito, Colombia. claro, exactamente. Y fíjate que Bolivia es el segundo país con menor inflación en toda Latinoamérica. Solo está siendo superado en este ranking por Panamá, que tiene poquito más de un 1% de inflación anual. Bolivia está del orden del 3-4% según recuerdo. Entonces nos llamó la atención, porque nosotros siempre pensamos que somos los más bacanes, que la Pero economía no. chilena es bullante. Los jaguares. Bueno, el jaguar de Latinoamérica es un concepto ya más o menos antiguo. Se me cayó el carnet. No, Eventualmente me sucede. y fíjate que en algún minuto se dijo somos los jaguares de Latinoamérica. Vamos a dejar atrás a todo el mundo, pero resulta que, y uno tiende a pensar que lo que vive en su propia realidad es lo mismo que vive el resto del mundo, y generalmente no es así. Hay otras realidades. Entonces quisimos averiguar qué es lo que permite que Bolivia pueda exhibir una cifra inflacionaria tan baja. Y ahora, como hemos tenido un alza tan brutal en la inflación, entre un 12 y un 13% anual, nos hemos dado cuenta que es un indicador que puede alterar gravemente nuestras vidas. Por eso es tan importante que exista, por ejemplo, estabilidad política, para que pueda haber estabilidad económica y al revés. Entonces quisimos hablar con Francisco Lucero, magíster en política y gobierno, para que él nos pueda dar un sentido a todas estas dudas que nos surgen. ¿Cómo está Francisco Lucero? Muy buenos días. Hola, buenas, Álvaro, María José, ¿qué tal? Todo muy bien, Francisco. Aquí en esta cuenta regresiva para Año Nuevo. Y con estas noticias respecto... Hay retorno ahí, creo, Francisco. Sí. Hay que bajarlo un poquito. Ok. Y ahora sí. Sí, porque yo me escuchaba. Francisco, el tema de la inflación no deja de ser importante, como tal señalaba Álvaro. El costo de la vida ha aumentado en nuestro país y vemos cómo nuestros vecinos han sido capaces de mantener esto al margen, y sobre todo con toda este sesgo que tenemos los chilenos de repente para poder juzgar al vecino latinoamericano, como Sí. es muy cultural, como de repente nos referimos a Bolivia como un mal ejemplo de cómo llevar a cabo la vida política, la vida económica en nuestro país. Y resulta que Bolivia va a mantener una estabilidad económica sostenida, una baja inflación en 2023. Y un crecimiento importante Y un también. crecimiento importante. Está proyectado que se registra un crecimiento del PIB del 4,86% Algo en que en el Chile no se próximo alcanza año. hace mucho tiempo. Claro, y algo que en Chile difícilmente va a suceder porque vamos a vivir, como ya se ha señalado, una recesión Claro. importante. Ya se van a anunciar paquetes de medidas, inclusive para que los grupos más vulnerables puedan enfrentar el difícil año que se viene. Francisco, comentarios al respecto. Sí. Lo interesante de Bolivia es que está transitando por un momento que Chile ya tuvo, ¿Ya? por razones distintas, pero en este caso Bolivia en 2015, tras la nacionalización de los hidrocarburos por el gobierno de Evo Morales, acumuló muchas reservas internacionales. Y Chile también en su momento, por el boom de las commodities, por el cobre, tuvo un boom de reservas, tuvo un incremento desmedido de reservas. Pero llegó un momento en que esas reservas se drenan. ¿Qué es lo que son las reservas? Son básicamente acumulación de divisas internacionales, títulos y activos extranjeros. Y después ese ahorro lo tuvo que ocupar Chile, lo ocupó principalmente para maniobrar el periodo de la crisis subprime, que Chile casi ni se notó esa crisis. Entonces ahí nosotros podríamos decir que Chile tuvo su momento de éxito
en contraste a nivel internacional, porque esa crisis, la crisis financiera, sí golpeó a otras economías de la región y la golpeó fuerte, y a Chile no tanto, bajo en aquel entonces la gestión de Velasco en Hacienda. Ujú. Lo que ocurre actualmente en Bolivia es similar. Esa acumulación de reservas que tuvo es su principal indicador, porque se está drenando y han bajado de 15 puntos, no sé, a 5, a 4, Ujú. ya en términos de millones de dólares. Y eso es principalmente porque tienen varios mecanismos que explican hoy día por qué tienen una inflación baja, entre ellos estabilizadores de precios. En Bolivia sí se está subsidiando alimentos. Cuando nosotros medimos inflación, los alimentos y el combustible, otra área de subsidios en Bolivia, son principalmente los más volátiles, son los que cambian más de precio, ¿ya? Y con cambios más abruptos también. Por lo tanto, explican en gran parte la inflación, y es por eso que los economistas miden lo que se llama la inflación subyacente, que quita a estos factores volátiles y deja solamente la medición de bienes y servicios. Perfecto. En el caso entonces de Bolivia, una parte que explicaría esa baja inflación es principalmente que tiene controles de precios, que son estos estabilizadores, que es una suerte de eufemismo, pero es control de precios en ciertos bienes, en ciertos sectores. Además, por otro lado, tiene un tipo de cambio que está apreciado, es decir, el boliviano, en este caso, la moneda local, está más alta de lo que debiese estar bajo ausencia y controles, ¿cierto? Y bajo las leyes del mercado. Por lo tanto, eso hace también que las importaciones en el caso de Bolivia sean más baratas, lo cual no ocurre en el caso chileno, que es lo contrario, porque el peso chileno está depreciado, está bajo, en contraste con el dólar. Entonces, para nosotros importar nos sale más caro. Hay dos de las principales razones, pero las alertas, como les señalaba anteriormente, es revisar lo que está ocurriendo con las reservas en el caso boliviano, que una vez que se acaban ya no quedas con plan B para maniobrar con estas políticas heterodoxas que le llaman a nivel económico o macroeconómico, que es el control de la inflación por fórmulas como las que mencionaba, con estabilización de precios, tipo de cambio fijo, entre otros. Oye, Francisco, pero aquí hay una diferencia sustancial a mi juicio respecto de lo que nos acabas de relatar, porque yo no soy economista ni pretendo serlo, digamos, pero sí el conocimiento histórico me permite afirmar que una de las razones del crecimiento económico, aparte de la apertura de los mercados en Chile, fue la venta de las empresas del Estado, es decir, la privatización de los bienes que alguna vez fueron públicos. En cambio, en Bolivia el proceso es a la inversa, porque lo que pasó en Bolivia es que Evo nacionalizó los hidrocarburos. Estamos hablando de petróleo. Bolivia tiene petróleo. Entonces, digamos, lo que puede pasar de aquí en adelante podría eventualmente ser distinto, porque Bolivia va a seguir siendo dueño de sus hidrocarburos, pero Chile solo es dueño del cobre, porque todo el resto está en manos de privados. Entonces, ahí hay una diferencia política relevante, entiendo yo, digamos, ¿o no? Sí. Permíteme aclarar el punto. El contraste es principalmente si nosotros analizamos control de inflación. En Chile estuvo controlada por mucho tiempo. Sí, de hecho, no fue un mayor problema desde los 90 a la fecha. Luego retomo lo de la nacionalización de las commodities, que es súper interesante también. Sí. Pero a nivel de inflación, Chile la tuvo controlada y hoy se le dispara, bueno, a Brasil igual, a Colombia, entre otros países latinos. Pero en el caso de Bolivia está en el momento extraordinario en el que tiene una inflación controlada, porque históricamente ha sido alta. De hecho, la que tuvo este año Chile de 13% en su punto más alto, la tuvo Bolivia en el 2018. En 2018 tuvo la misma inflación así alta. Entonces, lo que era preocupación para ellos entonces, en aquellos años, para Chile no lo era. Y lo que hoy día es preocupación para Chile, no lo es para Bolivia, pero tiene otras preocupaciones, y las dinámicas son similares. Es que analizamos, por ejemplo, como mencionaba, el caso de las reservas. Hay más consecuencias que se podrían analizar en términos comparativos, pero eso yo diría que uno de los indicadores más importantes, junto con la relación del tipo de cambio. Ahora, como tú mencionas con la nacionalización, claro, que eso sí explica efectivamente, o sea, todos los periodos de transición, porque así como la nacionalización puede explicar un boom, ¿cierto?, en términos de los ingresos de un país,
la apertura comercial también, y los dos casos se dieron en Chile. La nacionalización del cobre explicó por una parte, después viene un ajuste económico, ¿cierto? Entonces, el cambio, así como los cambios tecnológicos también explican muchas veces un alza en los ingresos de un país, el cambio, eso se agota, ese efecto se agota. Y después un nuevo cambio, como fue la apertura de Chile, ¿cierto? Recuperando su posición en los mercados internacionales mediante este TLC en los 90, explicó nuevamente esa alza de crecimiento que promedió un 7% en los 90. Claro. En el caso entonces de Bolivia se estarían agotando, por así decir, porque el crecimiento ahora es más moderado que el que tuvo Evo Morales en promedio, que fue muy alto. El crecimiento en el periodo de Arce está siendo más moderado, sigue alto. En cambio Chile va a tener baja el crecimiento, de hecho probablemente va a estar entre un 0.75 y 1.75 según las proyecciones del Banco Central. Claro. Entonces... Sí, es como lo que has analizado un poco con lo que ha pasado con Corea del Sur. Esto que se hablaba también porque Corea del Sur tuvo una fuerte inversión en educación, un proteccionismo industrial muy importante, y Corea del Sur ha mostrado también muy buenos niveles macroeconómicos, y después de ese proteccionismo al sector industrial con respecto a la competencia extranjera, después se empezó a abrir al mundo. Claro. Entonces son cosas que hay que analizar. En respecto a lo que ha pasado en Bolivia con los hidrocarburos, también es interesante. ¿Esto tiene relación, Francisco, con lo que ha pasado con la guerra de Rusia en Ucrania, considerando que Bolivia exporta gas natural? Sí. Claramente tiene impacto. Lo que hoy día está haciendo la principal correa de transmisión de la inflación internacional y de la incertidumbre internacional hacia los mercados locales latinoamericanos, por el lado de la guerra de Ucrania, es principalmente lo que hubo a nivel de cadena de suministro, una disrupción de las cadenas de suministro, y entre estas las commodities en las cuales estas dos economías eran bastante significativas, como son el trigo, el maíz, entre otros. Y Bolivia tiene, por su composición, por su canasta exportadora, ¿cierto?, tiene con qué contrarrestar esos efectos, y de hecho es lo que está haciendo cuando hablamos de estabilización de precios. Lo hace a través del trigo, lo hace a través del gas, lo hace a través del combustible en general. Ahí es donde tiene los puntos estratégicos para realizar los subsidios, que son los que están agotando, por así decir, un poco sus ahorros. El otro contacto interesante, aprovechando el punto con Chile, es la deuda pública. En el caso de Bolivia ya está alcanzando el 80% del PIB, que la deuda pública siempre se mide en relación al PIB, y en Chile está relativamente baja. De hecho, una de las principales razones porque se dio esta consolidación fiscal que está desarrollando Mario Marcel y que fue aplaudida por organismos internacionales, entre ellos el FMI y la OCDE, es porque Chile tiene una baja deuda. Entonces eso no le afectó el riesgo país, ¿cierto?, la evaluación de riesgo país internacional, y está permitiendo que la convergencia, que tuvimos una inflación alta, sí, pero está habiendo convergencia que ya se proyecta para 2024, alcance nuevamente el 3%, que ha sido la regla durante las últimas décadas. Sí. Entonces tampoco es como para alarmarse más de lo que ya hubo. O sea, en realidad esa convergencia ya está empezando. El próximo año va a promediar 6% la inflación, de acuerdo a las proyecciones del Banco Central. Que así sea. Francisco, sí. Y lo último, para analizar Bolivia, ¿cuáles son tus predicciones? ¿Bolivia tiene la capacidad de ser una economía abierta al mundo tal como Chile? Porque como has señalado, la nacionalización y el control de precios que mantiene un poco la inflación a raya, producto de este colchón que tenían para poder superar la crisis, ¿verdad? Justo se dio en un momento más o menos estratégico para Bolivia. Entonces, si tenemos férreo control de precios, ¿verdad? Y nacionalización, ¿esto será sostenible en el tiempo? Es decir, ¿su inflación baja podría mantenerse? Claro, porque el control de precios fue una medida que en Chile no se implementó, digamos. O sea, se intentó, se propuso durante el gobierno de Sebastián Piñera, fundamentalmente, y fue desechada de plano, digamos, por ningún motivo. Y este gobierno de izquierda, uno pensó que también podría intervenir los precios y tampoco lo hizo, digamos. ¿Ah? Sí, es contraintuitivo. Este gobierno de izquierda, de hecho, ha tenido menor gasto social que el gobierno de Piñera. Entonces hay algunos factores que
llaman la atención. Pero claro, ya dijimos, no sé, un punto a favor es la consolidación fiscal que es necesaria para las proyecciones a futuro. La inflación se mide mucho en base a las expectativas. Eso es lo que importa más para el término de la expectativa de los agentes. En el caso boliviano, yo preguntaba a María José, sí, hay señales de alerta que dicen que estas medidas van a llevar, o sea, está disfrutando un buen momento Bolivia en contraste con el resto de los países latinoamericanos, principalmente porque ha tomado medidas heterodoxas, es decir, medidas que otros países no se han atrevido a tomar. Ahora, ojo, que Chile tuvo uno de los paquetes fiscales más ambiciosos, no solo en la región, sino en el mundo, claro. ¿Cierto? En comparación al PIB nuevamente, Perú también por lo demás, Estados Unidos, y son los países que se han visto más golpeados con la inflación últimamente. Entonces es como que estás pagando también que en su momento, en un momento de urgencia, de crisis, se fue heterodoxo. Pero sí, Bolivia, entre otras señales de las que ya mencionaba, está la inversión extranjera, que ha caído bastante, porque tiene además dentro de los controles, tiene control de las importaciones, es decir, promueve que se consuman bienes nacionales en el mercado interno, porque tiene una política de certificación de exportaciones, que si no son a precio justo las exportaciones, no se tramitan, no se realizan. Entonces tiene muchos mecanismos de control, gracias a que, insisto, acumuló reservas que le permitían maniobrar. Se te agotan las reservas, se te agota la inversión, vas a tener que buscar otra forma. Y eso yo creo que ya lo están explorando. No me extrañaría porque tampoco ha sido una mala gestión. De hecho, es una buena gestión, solo que en el corto plazo funciona, pero en el mediano tienes que buscar alternativas. Se acaba el colchoncito. Claro. Y en economía es como sospechoso que todo ande muy bien de pronto, porque después se viene lo malo. Bueno, ojalá que no. Como pasó en Chile con los retiros, que la economía andaba súper bien y eso era sospechoso, y ahora estamos con la inflación que estamos. Ya, oye, don Francisco Lucero, muchas gracias por su tiempo. Interesante hablar de por economía su con Francisco. análisis. Yo no desconocía las habilidades de Francisco Lucero en materia económica, pues son de una claridad. Son transversales los conocimientos de Francisco. Gracias, don Francisco Lucero, magíster en política y gobierno, por los aportes y por sus conocimientos en materia económica internacional también. Un abrazo. Y bueno, si no te vemos, que sea un buen año 2023. Feliz año adelantado, Francisco. Igualmente, y felicitaciones por su buen trabajo. Muchas gracias. Igualmente, gracias Francisco.